Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar hoy, una vez más, aquí para compartir de la palabra de Dios para que nuestra vida cada vez sea mejor. Recordemos, y estábamos hablando en la clase pasada, que Dios escribió la Biblia para que nuestra vida fuera mejor siempre. Recordemos que Dios escribió la Biblia para que nosotros volviéramos a recuperar, y eso es parte de la redención. Redención es volver a recuperar, que volviéramos a recuperar nuestra naturaleza divina, nuestra naturaleza santa, y esa naturaleza divina o santa la volvemos a recuperar en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. Y el estudiar la Biblia es la primera manera en cómo nosotros desarrollamos la escucha a Dios, el escuchar a Dios de esa manera. Es lo que estamos estudiando en este tema número 5, cómo escuchar a Dios, y estamos aprendiendo que primeramente es a través de su palabra, a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento específicamente, porque fue escrito por cristianos, para dar vida y libertad de cualquier cautividad a los cristianos. De hecho, la idea de Dios era dar vida y libertad de la cautividad también a su pueblo, a los judíos, pero estos le rechazaron, ¿no? Por política, por intereses personales del Sanedrín o de los fariseos, los sacerdotes de ese tiempo, etcétera, etcétera, pero Cristo vino a mostrarse, vino realmente a mostrar al Padre, o sea, Dios vino a mostrarse en su persona de Jesucristo, en su persona de Jesucristo. Entonces, es importante que entendamos que lo que nosotros tenemos que estudiar, entender y vivir es el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Hay cosas en el Nuevo Testamento que Jesucristo, desde luego que sí, confirmó, ratificó del Antiguo Testamento, pero hay muchas cosas que vino a decir que no eran ciertas. Por eso él dijo, yo soy la verdad. Porque hay cosas de Dios, del Padre Eterno, que se han dicho, que se han manejado, que no son verdad. Pero yo soy la verdad. Y el que me oye a mí, oye al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Porque todo lo que yo digo y hago, no lo hago por mi propia cuenta humana, en este caso, hablando de la humanidad de Jesucristo, sino que lo hago por la cuenta divina de Dios eterno, del Dios Padre. Y bueno, entonces, continuando con el tema, ¿cómo escuchar a Dios? Tenemos que, esta pregunta, ¿llegará a ser la Biblia un libro obsoleto? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué nos dicen los textos de la Biblia acerca de la Biblia. Recuerde que uno de los principios que nos enseña la hermenéutica, que es la ciencia para interpretar de la manera correcta la palabra de Dios, es que la misma Biblia se revela a sí misma. La misma Biblia revela a la Biblia. Entonces, ¿llegará a ser la Biblia un libro obsoleto? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esta pregunta, y para eso vamos a Salmos 119, 89. ¿Qué dice la palabra? Dice, para siempre, oh Jehová, oh Yahvé, oh Dios, oh Padre, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, oh Dios, oh Padre, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, ¿la palabra de Dios llegará a ser obsoleta? No, va a permanecer para siempre en los cielos. Mateo 24, 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
¿Qué quiere decir esto? O sea que puede llegar en que se termine el cielo, se acaben los cielos. O sea, eso es prácticamente, creo yo, imposible, porque si se acaban los cielos, deja de existir todo. Absolutamente deja de existir todo, porque en los cielos está todo. Recuerden que hay tres cielos. Hay tres cielos o tres lugares celestiales. La Biblia le llama tres cielos o los lugares celestiales. Y hay tres lugares celestiales. El primer cielo es este que nos rodea. Esto que no es piso, suelo o tierra, esto es el primer cielo, ¿ok? Es el primer cielo. El segundo cielo es todo el universo donde existen todas las constelaciones, planetas, estrellas, como hoyos negros, todo el universo es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde está Dios, donde vive Dios, donde Cristo está sentado a su diestra, preparando morada para todos nosotros. Entonces, dice la palabra que pasarán los cielos y pasará la tierra, o sea, el mundo dejará de existir, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esto es vital para nuestra vida, entender esto, porque normalmente, y voy a hablar un poquito de una de las cosas que afecta mucho la vida de fe de un creyente, o afecta mucho el poder creer en un creyente. Es decir, esto que voy a hablar es una de las razones por las cuales mucha gente, muchos creyentes no pueden creer. Y es precisamente por esto. Algo que debemos de entender es de que es el poder de las palabras. No solamente de la palabra, como la palabra de Dios, sino el poder de las palabras. Esto es vital. Recuerden que en el tema de la fe que estamos aprendiendo los domingos y también en parte los jueves, tiene mucho que ver que entendamos lo que decimos, por qué lo decimos y para qué lo decimos. De la abundancia del corazón habla la boca, y lo que nosotros hablamos exhibe nuestro corazón, y obviamente eso exhibe si es un corazón que puede creer o que no puede creer. Y la razón por la cual muchos que quieren creer, muchos que quieren ser creyentes o creen en Cristo como su Señor y Salvador, pero no pueden creer para ser completamente sanos, para ser completamente prósperos, para ser completamente ricos, para ser completamente felices, para estar en la paz os dejo y mi paz os doy completamente. No pueden creer porque no miden ni saben el valor y poder de las palabras. Y a mí también me pasa, desde luego que a mí también me pasa. Vivo en esta cultura destructiva de la fe, en este sistema destructivo de la fe, de un sistema soberbio que produce soberbia en la gente, ¿no? Que descompone a la gente, y la gente entre más está en la cultura o más está en la sociedad, más soberbia se hace, ¿no? Y ese es otro tema, pero se los dejo ahí para meditar. No caigan en eso. Que el sistema no los haga soberbios, porque el que se hace cada vez más soberbio, cada vez más pierde gracia de Dios. Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. O sea, a los soberbios, entre más soberbios, Dios los quiere más lejos, los resiste. Aunque se quieran acercar a Él, los resiste, ¿verdad? Como esa novia que se resiste, más bien no novia, sino, porque novia quiere decir que ya dijo que sí, sino esa pretendida, ¿no? Esa mujer que está siendo pretendida y se resiste. ¿Por qué? Porque pone una resistencia a la conquista del pretenso, ¿verdad? Así Dios pone esa resistencia a los soberbios que se quieren acercar a Él, porque hay muchos soberbios que se quieren acercar a Dios, claro que sí, por conveniencia o por demanda de su justicia,
o lo que ustedes gusten. Pero hay que acercarnos a Dios con el corazón correcto y con el corazón humilde. Y parte de esta humildad es necesaria para entender el gran peso de nuestras palabras. Por eso, Dios, tratando de corregirnos, de transformarnos, de que no sigamos siendo como es todo el mundo, como dice Romanos 12:2, parece que Dios escribió ese versículo en mi corazón, porque desde 1995, si mal no recuerdo, 94, 95, he predicado de este versículo. Entonces, esa transformación debe de haber en nosotros para dejar de ser lo que culturalmente nos ha descompuesto o socialmente nos ha descompuesto y ser verdaderos creyentes que puedan creer. Y para eso necesitamos entender el valor y peso de las palabras, y por eso Dios escribió, y a esto iba, que la vida y la muerte están en poder de tu lengua. ¿Por qué? Porque en tu lengua están tus palabras, y todo lo que es para vida, para tu vida, así como todo lo que es para muerte, para tu vida, están en el poder de tu lengua, están en tu lengua. Fíjate bien, la vida y la muerte están en poder de la lengua. O sea, ¿quién puede creer para vida y quién puede creer para muerte? Aquel que habla cosas de vida o aquel que habla cosas de muerte, ¿no? ¿Cuántas veces enojado decimos, me lleva la fregada? Eso es grave. O soy un idiota, soy un estúpido. Eso es gravísimo, y peor cuando se lo decimos a un hijo o a un ser querido. Es mejor que le digas, no te hagas el tonto porque no lo eres, a que le diga, eres un reverendo tarugo, ¿no? Hay que pedir perdón si hemos hecho eso. Hay que pedir perdón para deshacer esas obras. Recordemos que el perdón restaura, elimina lo malo, tanto la culpa como la ofensa, como la herida, el daño, el mal. Entonces, fíjate bien, dice aquí, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Y luego Dios nos enseñó, para matizar y confirmar lo que les estoy diciendo, Dios nos enseñó que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque alguien que dice sí y a la mera hora no, quiere decir que sus palabras no tienen poder, sus palabras no tienen peso. Entonces, cuando él hable cosas de vida, no va a poder creer en que las cosas de vida que está hablando pueden ser en su vida. ¿Me estoy explicando? Es decir, alguien que dice que sí y a la mera hora no, alguien que dice llego a tales horas y nunca llega, dice que va a llegar puntual y no llega, dice que va a ir y no va, queda en algo y no lo cumple, esa persona es muy difícil de que pueda creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no puede creer en su propia palabra, porque no le ha dado valor responsablemente a su palabra, ¿cómo va a poder creer en la palabra de Dios si ni siquiera lo ve? Él se ve, él se oye, y no le da valor a su palabra, él no va a poder. ¿Puede querer? Sí, pero no va a poder. Por eso Cristo decía, esta es una de las razones, una de las tantas razones por las cuales Cristo dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, pero si puedes creer. Y como lo he enseñado los domingos, y es el tema de los domingos, y no porque quieras creer, quiere decir que puedes creer. Aquí no aplica el querer es poder, no. Aquí aplica tu propio corazón
tu propio sistema de creencias, lo que regula tu vida, lo que dicta tu vida, tus principios, tus valores, lo que aplicas de la palabra de Dios. Si tú aplicas la palabra de Dios 100% a tu vida, eso va a empoderar tu palabra grandemente. Pero si tú no aplicas la palabra de Dios al 100% en tu vida, tú no puedes creer al 100% en tu palabra, en tu oración, en tu petición. No puedes creer. Aunque quieras, no vas a poder creer. Estoy hablando de, obviamente, cosas espirituales, cosas sobrenaturales, y eso es Dios y eso es la Biblia. Si yo les hablara de puras cosas naturales, esto no sería cristiano, sería una religión como muchas otras, ¿no? Que oyes la palabra del reino y tú quedas exactamente igual de perdido porque ni era palabra del reino, aunque te hayan dicho que era palabra de Dios. Pero bueno, ok, entonces, observemos bien ese punto, ese tema. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la Biblia? Que primero se acaban los cielos, primero pasan los cielos, eso de pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra nunca pasará, así dice, fíjate bien, dice, el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, primero se va el cielo, primero se acaba el cielo. Hay otra versión que dice cielos, pero déjenlo en cielo, o en lo que sea. Imagínate que deja de existir el cielo. Primero, para que dejara de existir la palabra de Dios y dejara de ser, sobre todo dejara de ser. Porque la palabra de Dios nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Tu palabra a lo mejor sí ha dejado de ser porque tú no la has cumplido. Porque tu sí no es sí y tu no no es no. Porque eres de contentillo. A veces dices que sí y a la mera hora no. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios nunca pasa. Si Él dice una cosa, eso es ayer, hoy y por los siglos. Por eso precisamente es que Cristo puede sanar ayer, hoy y por los siglos. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque lo que le dijo a los leprosos ayer, también lo dice hoy a los enfermos de lo que sea, y lo va a decir a los enfermos del futuro de lo que sea. ¿Y qué le dijo Cristo a los leprosos? Al leproso que le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo a ese leproso? Que no dudaba, repito, del poder de Cristo, sino como todo incrédulo, dudoso, temeroso, dudaba de la voluntad de Cristo. Y por eso le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo volteó y le dijo, oye, para que te quede claro y no vuelvas a dudar de la voluntad de Dios el Padre para ti y para todos los enfermos, si quiero limpiarte, si quiero sanarte. Así es que sé limpio. Y lo sanó. Y así fue Jesucristo con todos los enfermos. Cristo nunca le dijo a un enfermo, es que Dios está tratando contigo, es que estás en pecado. Pues todos están en pecado, todos somos pecadores porque todos alguna vez pecamos. Y lo sanó. Es que no me caes bien y por eso Dios no te sana. O sea, Cristo no le dio nunca ningún argumento religioso como negativa a los enfermos, como lo hacen hoy en día muchos ignorantes o incrédulos de la sanidad de Dios, ¿verdad? Que te dicen, no, es que no sé por qué Dios no te quiera sanar, algo has de haber hecho, algo está tratando Dios contigo. Yo ya oré, sí, pero si oraron sin creer, pues esa oración no pasó del techo. No todo el que ora creyendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has hincado a orar queriendo creer y no crees? Y no puedes creer. Para eso son las enseñanzas de los domingos y repásenlas, véanlas, ahí están.
en nuestra página, ahí están, y también en el canal de YouTube. Por favor, suscríbase en el canal, aprovecho el comercial, suscríbase a nuestro canal en YouTube y denle, ya sabe, suscríbase, denle clic a la campanita y denle like y escriba comentarios si usted quiere escribir comentarios. Ayúdenos con eso para seguir creciendo y que estas enseñanzas, si le parecen bien a usted, puedan oírlas otros creyentes para que la reforma cristiana continúe, a fin de que cada vez seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, que llevemos mucho fruto, muchísimo fruto en toda buena obra. Amén. Ayúdenos con eso, por favor. Muy bien, entonces, pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esto es importante que te lo grabes en tu corazón. O sea, no vas a poder avanzar más en el reino de Dios si esto no queda bien sembrado en tu corazón y bien enraizado en tu corazón, de que no vuelvas a dudar nunca. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo empecé en el estudio de la palabra de Dios, no cuando le entregué mi vida a Cristo, eso fue cuando era yo pequeño, a los 9 años, pero cuando empecé a estudiar la palabra de Dios en serio, que fue ya a los 30 años, fue cuando me inscribí al primer instituto bíblico y empecé a estudiar a fondo la palabra de Dios. Esto fue algo que de verdad cambió mi vida para siempre y fue algo de lo primerito que Dios me habló a mi corazón y me dijo, te tiene que quedar claro que yo no soy humano, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, fue de los primeros versículos que oí y que entendí cuando dice, yo no soy hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces, hay dos cosas que Dios no puede hacer. Aquí yo dije, esto no lo puedes hacer. Esto no puedes. Sí hay algo que tú, Dios Padre, no puedes hacer. Y ya lo entendí. Y me dijo, sí, a ver, dime, ¿qué es? Y le dije, no puedes mentir. Y me dijo, estás en lo cierto. Y le dije, y no puedes cambiar tu palabra, no puedes arrepentirte de algo que hayas dicho en tu palabra con nadie. Y me hizo. Fíjate bien, esto es fabuloso porque esto llevó mi fe de las tinieblas a la luz. Porque esto te va a hacer entender que cuando Dios dice algo, es para siempre y para todos. Y que Él nunca se va a arrepentir. Fíjate bien, Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. O sea, debes de entender una cosa. Lo que Dios está diciendo ahí es que Él no tiene esa naturaleza humana. Él no es hombre que mienta. No es hombre porque no es humano. Y porque no es humano, no miente. No puede mentir. No puede. No puede. Jamás, Dios jamás va a mentirle a nadie porque dejaría de ser Dios. Y otra cosa que no puede hacer Dios es arrepentirse de algo que ya dijo. Por eso dice su palabra. Tampoco es hijo de hombre, o sea, hijo de humano, para que se arrepienta de algo que dijo. De algo que dijo. Esto es fabuloso. Esto es maravilloso. Esto es cielícola. Sobrenatural. Y esto es lo que te empieza a definir, hasta chinito me puse, lo que te empieza a definir el perfil de Dios, la personalidad de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios, porque cuando yo entendí esto que te digo fue en el 1994, no se me olvida, en 1994 por ahí de octubre, agosto, octubre, por ahí más o menos, creo que más en agosto. Me quedó claro que no hay algo que Dios haya escrito en su palabra que no sea para mí y que no sea para ti. Me quedó claro que no hay algo que Dios haya deseado en un momento para ti y después haya dicho, no, ¿sabes qué? Siempre no. No, nunca es así.
Si hay cosas que vienen de parte del cielo a tu vida y de momento no llegan, es porque tú las frenaste. Es porque tú dejaste de creer. Te voy a poner este ejemplo, pero fíjate bien. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, o sea, yo veo a Pedro, el discípulo, y digo, este cuate era brutal también, era un tipazazo. O sea, con todos sus detalles, que era terco y era colérico y impulsivo. Bueno, creo que era más colérico Pablo, desde luego, pero que era así, ¿no? Triple A, aferrado, ¿no? Era un caso, Pedro fue un caso. Igual que Pablo, aunque fue más caso Pablo, ¿no? Ya hablaremos de Pablo. O sea, puedes creer, Pedro caminó sobre el mar. A eso me refiero. O sea, era un discípulo de Cristo que había llegado a ver a Cristo al grado de que le dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti. Y Cristo le dijo, ven. O sea, fíjate, esa es la gran ventaja de, no es lo mismo conocer a que saber de, ¿verdad? Pedro conocía a Cristo. Y muchos creyentes que quieren ser más creyentes hoy en día no han conocido a Cristo como Pedro, porque solamente les han hablado de Cristo, mas no les han revelado a Cristo. Por eso la Biblia dice que no solamente tenemos que aprender de Cristo, sino tenemos que aprender a Cristo. O sea, debemos aprender de Él y a Él. Y eso es lo que le había pasado a Pedro. Pedro estaba aprendiendo a Cristo y Pedro caminó sobre el mar. Por Dios, o sea, ni siquiera me he atrevido a ponerlo como un reto a mi fe, y mira que me considero un hombre de fe, porque oré por mi hijo y despertó después de 10 minutos de muerto. Ahí enfrente de los paramédicos, cuando lo atropelló un tráiler, todo el lado derecho del tráiler pasó encima de él y lo revolcó así como trapito. Y ya había muerto y llegué, oré por él y despertó. Y gracias a ese milagro, aprovecho el paréntesis para adelantarles esto, gracias a ese milagro, a partir de ahí empezó una secuencia de revelación de Dios en la doctrina que Él me ha enseñado y que les estoy compartiendo a ustedes. Todo lo que estoy compartiendo en estos temas y sobre todo en el tema de los domingos es todo lo que ha venido revelándome a mi vida ese milagro de la resurrección de mi hijo. Hace rato estábamos oyendo de algunos personajes famosos que perdieron a sus hijos, hombres, ¿no? Como Eric Clapton y Sylvester Stallone, y me quedé admirado de ver su fortaleza, ¿no? Perder un hijo ciertamente, y conozco también, tuvimos un congregante que también perdió a su hijo, a su único hijo, y también lo lamenté junto con él. Pero sigo estando convencido que esa no era la voluntad para ninguno de los hijos que murieron. Sin embargo, a veces las cosas pasan por mil razones que ahorita no vienen al caso para mencionar, pero sí es importante y entender esto. No hay mayor garantía que estar cerca de Dios, que estar en comunión con Dios. Eso sí te lo puedo afirmar. Y después de ese milagro, que además yo estaba en una posición de fe, gracias a Dios yo había alcanzado una posición y un estado de fe. Una posición de fe, no sé si lo estoy explicando bien, o un estado de fe, o un nivel de fe.
había logrado un nivel de fe al punto de llegar y orar por mi hijo y que él despertara. Y así fue. Cuando tú oyes que un tráiler atropelló a tu hijo y que le pasó por encima y todo eso, tú tienes de dos: o preguntas por qué a mí, Señor, o crees en la palabra. Y si no crees en la palabra, lo más seguro es que preguntes por qué. Pero la gente que pregunta por qué es porque no conoce a Dios. El que conoce a Dios y conoce su palabra y sabe que su palabra no pasará, no cambiará, no tiene arrepentimiento, eso es lo que te pone en otro estado de fe, en otro nivel de fe, para que tú creas que puedo orar por mi hijo y despertarlo. Y así fue. Puedo orar y puedo ordenarle a Satanás que no toque su vida y que se aparte de él. Y que es una orden que yo le doy como padre de mi hijo, y es una orden que yo le doy como hijo de Dios, como cristiano, y en el nombre de Jesucristo. Y no porque use el nombre como una espada poderosa para quitar a Satanás nada más, sino porque creo en el nombre de Cristo. La Biblia dice que los que creen en su nombre harán todas esas cosas. Mas no dice los que creen en su nombre harán todas esas cosas. Son dos cosas muy diferentes. Y ya lo estudiaremos, estaremos estudiando precisamente ese libro de Marcos. Pero entendamos esto, no se trata de yo creo y porque creo en el nombre de Cristo hago todo eso. No es así. ¿Cómo es? Yo creo en el nombre de Cristo y porque creo en el nombre de Cristo hago todo eso. ¿Ya me expliqué? Hay una gran diferencia. En la primera, la gente cree que se usa el nombre de Cristo para hacer cosas. Pero la segunda, que es la correcta y es la verdadera, es que como yo creo en el nombre de Cristo, puedo echar fuera demonios, hablar otras lenguas, poner mis manos sobre los enfermos y sanarán, resucitar muertos, etc. Porque creo en el nombre de Cristo, haré las mismas cosas de Cristo y aún mayores, mas no voy a usar el nombre de Cristo para hacer cosas mayores de las que Cristo hizo. Espero estar explicándome. Y todo esto gira alrededor de esta verdad central y muy importante, que tienes que entender que la palabra de Dios es ley. La palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios no se arrepiente nunca con nadie. Lo que Dios escribió se cumple, sin importar qué, se cumple. Si tú puedes decir, es que no, yo sé que Dios se arrepintió de darme algo porque me porté mal. No, porque te portaste mal o porque pecaste, vino a ti una culpa y esa culpa detuvo la bendición. Esa culpa, por eso Satanás siempre está buscando a quién hacer pecar. Porque Satanás sabe, si yo hago que él peque, yo voy a provocar que él deje de creer. Y como deja de creer, va a perder la bendición. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se bajó de la barca. Pedro empezó a caminar sobre el mar. Pero vino Satanás y le infundió miedo. ¿Cómo tuvo miedo Pedro? Porque le infundió duda. Entonces Satanás le pone la duda y Pedro se dejó. Pedro recibió la duda y entonces, como dudó, tuvo miedo y se empezó a hundir y por eso gritó, Señor, sálvame. O sea, no lo gritó de buenas. Señor, sálvame. Ya me estoy hundiendo. No, él gritó con pavor. No sabía nadar.
Y luego la tormenta y eso, él gritó con miedo. Y fíjate bien, gritó con miedo y él se empezó a hundir. O sea, ya lo había logrado. Pedro ya lo había logrado. Ya lo había logrado. Estaba caminando sobre el mar, sobre el agua. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Se olvidó de que la palabra de Dios nunca cambia. Se olvidó que Cristo es el que le había dicho, ven. Se le olvidó esa verdad en su corazón. Dejó de creer en su corazón lo que ya estaba haciendo. Está tremendo, ¿no? Está tremendo porque tú puedes decir, bueno, dudo antes de que pasen las cosas, pero cuando ya estás caminando sobre el agua y dices tú, no, no puede ser, o dices tú, me voy a hundir, está tremendo. Y ese es el trabajo de Satanás todo el tiempo y siempre. Hacerte dudar para que tengas miedo. Por eso a Job le pasó todo lo que le pasó, porque Satanás vino y le infundió dudas y miedos. Y ahí lo dijo Job en capítulo 3, 20 y tantos, porque el temor que me embargaba, me sobrevino. O sea, fue más grande que yo, fue más grande que mi corazón, inundó mi corazón. Y luego dice, como eso que tuve miedo embargó mi corazón, me aconteció lo que me temí. Cuando pasó lo de mi hijo Jonathan, que le atropelló el tráiler, íbamos varios amigos, andábamos en las motocicletas, íbamos varios amigos y algunos de esos amigos nunca me vieron temeroso ni me vieron preocupado. De hecho, cuando nos dan la noticia de que habían atropellado un tráiler, había atropellado a un chico que venía con nosotros y dicen, fue el de la motocicleta roja, y mi hijo era el único que traía la motocicleta roja, en ese momento todos voltearon a verme, para ver mi reacción. Y les dije, pues vamos a ver. Y entonces todos se subieron a las motos y hasta el sentido contrario en Tlalpan. Ahí nos fuimos un buen pedazo, hasta que nos pudimos brincar al otro lado y luego ya regresar a la donde empezaba la autopista. Y yo fui el último en llegar. Yo todavía me puse mis guantes, me puse el casco, pero yo no tuve miedo. Yo confié todo el tiempo en Dios. Yo no dejé que la duda me embargara, yo no dejé que el miedo me embargara. ¿Eso cómo se logra? Cuando tú estás convencido de que pasarán el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios nunca, nunca pasará. Cuando tú estás convencido que nunca va a ser la voluntad de Dios que se muera un hijo o que se muera alguien. La gente está muy enferma, muy dañada, muy descompuesta de la verdad, porque mucha gente piensa que la gente se muere porque fue la voluntad de Dios. Ese es el engaño más grande en la historia de toda la humanidad que Satanás ha inculcado y ha creado. Nunca, nunca. De hecho, era algo que los fariseos enseñaban, y por eso Cristo les dijo víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque era un argumento que ellos usaban para muchos intereses personales. Como los hay hoy en día en muchas religiones. Y por eso hay ateos que no aceptan ninguna doctrina enferma y con toda razón. Porque una doctrina que busca infundir temores no es de Dios. Dios no usa el temor. Aun cuando dice la Biblia que somos temerosos de Dios, cuando somos hombres temerosos de Dios o mujeres temerosas de Dios, es cuando tenemos temor
a desobedecer a Dios, pero no porque nos vaya a hacer algo, sino porque le amamos. Es como, ¿yo por qué trato de ser un buen esposo? Porque amo a mi esposa. ¿Por qué trato de ser un buen padre? Porque amo a mis hijos. ¿Por qué trato de ser un buen pastor? Porque amo a la iglesia. Y aunque la gente no cree que soy tímido, pero soy muy tímido. Yo no hablé hasta los 5 años de edad, creo, o 6, no me acuerdo, pero era por timidez. Y la verdad es que la gente no lo cree, pero a mí me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente. Yo a la secundaria tuve 256 faltas por tímido, porque no iba a la escuela por tímido. Pero aún así les aseguro una cosa, los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón y oro por todos. Y no en mis horarios de oración nada más, sino cuando me acuerdo de alguien, en ese momento oro. Porque por algo me estoy acordando de él. Pero el tema es que recordemos y nos enfoquemos en esto. La palabra de Dios nunca pasará. La voluntad de Dios nunca cambia con nadie. Nunca. Siempre es la misma. Si yo hubiera pensado por un momento que era la voluntad de Dios que mi hijo muriera, en ese momento yo lo acepto y me resigno y hubiera pasado. Él no despierta. Por supuesto que no. Pero como yo estaba plenamente convencido, que esa es una definición de fe también. Estar plenamente convencido de algo es una definición de fe. Así como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cualquiera que le dice, no, y un tráiler atropelló a tu hijo, le pasó por encima, cualquiera, en cualquier momento puedes pensar, lo mató. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Es lo más natural, lo más humano, lo más carnal, lo más terrícola. Pero si tú conoces la palabra de Dios, te das cuenta que existe el reino del cielo y sabes lo que es el cielicolismo. O sea, el ser cielícola, practicar el ser cielícola. Y yo sabía que no era la voluntad de Dios. La muerte nunca. Dios siempre está tratando de llevarte y salvarte hasta el último momento. Esa es la lucha de Dios. Los doctores, los médicos, crean o no crean en Dios, trabajan para Dios, aunque no lo crean. Porque el que puso en su corazón el estudiar para sanar a la gente o salvar a la gente fue Dios. Eso no lo pone nunca el diablo. Fue Dios. Y aunque no crean en Dios y no lo acepten, me tiene sin cuidado. Yo sé la verdad. Y sé que si alguien es médico y lucha por sanar a alguien y da una receta por sanar a alguien y hace una cirugía por sanar a alguien, ellos están trabajando y sirviendo a Dios. Aunque no lo crean. Aunque ni siquiera crean en Dios. Y cuando tú sabes eso, obviamente, ni lo acepté, ni me resigné. Y yo sabía, no es voluntad de Dios que Él muera. Esto es una obra de Satanás y te ordeno, Satanás, que te apartes de mí y te apartes de mi hijo. En el nombre de Jesucristo te lo mando. Y te lo mando yo porque soy su papá. Soy su padre en este mundo y yo te ordeno en nombre de Jesucristo que te apartes de él, que no toques su vida ni su cuerpo y te apartes de él en nombre de Cristo. ¿Me estás oyendo, desgraciado? Así le dije, no crea que lo respeto. Si él quiere matar a mi hijo y quiere matar a mucha gente, él no merece ningún respeto, ¿no? Ese también es una doctrina de él. Si en una iglesia te enseñan a respetar al diablo, esa iglesia tiene más doctrina del diablo que de Dios. Entonces, así fue. El resultado de entender lo que significa esto. Pasará el cielo y la tierra. Y eso es prácticamente imposible. Porque no creo que vaya a pasar el cielo y no creo que vaya a pasar la tierra. La tierra va a seguir.
todavía mucho tiempo y todavía los 1000 años que va a venir Jesucristo a reinar en este planeta y hacer este planeta el Edén que era antes. Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Pues ustedes, ¿qué creen? ¿Quién es Él? ¿Para dejar que las cosas terminen mal? No. Va a venir Jesucristo y va a reinar 1000 años y esta tierra toda va a ser un paraíso, un Edén, y vamos a estar tomando clases con Jesucristo porque Él nos va a preparar por 1000 años para luego pasar la eternidad enfrente y con el Padre en el tercer cielo, donde las calles son de oro y las piedras y las casas de piedras preciosas. Aleluya. Y expliqué todo esto porque esto es vital para tu vida. Entender que la palabra de Dios nunca pasará, ni contigo ni con nadie. Espero que esto te haga entender que te tienes que abrir a las posibilidades. Te tienes que abrir a las posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? Te voy a poner un ejemplo. Yo me abrí a la posibilidad de que si mi hijo está muerto, lo voy a levantar, lo voy a despertar en nombre de Cristo. Si mi hijo murió, él va a resucitar en nombre de Cristo. Y me abría esa posibilidad. ¿Por qué? ¿Eso qué es? Eso es poder creer. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra de Dios nunca pasará. Nunca pasará. Y si lo entiendes mejor diciéndote que se refiere a que nunca pasará de moda, entiéndelo entonces así. La palabra de Dios nunca pasará de moda. Amén. Amén, aleluya. Estoy predicando gloria, alabado sea Dios. Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y siempre en griego significa siempre. Qué profundidad, ¿no? Qué revelación. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Os ha sido anunciada. Amén. Esto también lo vemos en Isaías 40 del 6 al 9. Les doy la cita, no vamos a ir a ella, pero les doy la cita por si quieren estudiarla. Isaías 40 del 6 al 9. Fíjese bien, aquí en el 24, si mal no recuerdo es la referencia de Isaías. Y dice el 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, la palabra de Dios, de nuestro Padre Celestial, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido dada. Esta palabra que permanece para siempre, es la palabra que se nos ha dado por el Evangelio de Jesucristo. O sea, que por lo que hizo Jesucristo, se nos pudo dar a nosotros, los cristianos, los creyentes, esta palabra, y se refiere al Nuevo Testamento, a la palabra cristiana. ¿Por qué se refiere al Nuevo Testamento, a la palabra cristiana? Porque dice aquí que es por el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿Quién trajo el Evangelio? Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de que por medio de Él y en Él somos salvos de todo lo malo y somos acreedores y derechohabientes a todo lo bueno que dice la palabra del Evangelio, que es bueno porque si no, no fuera Evangelio. Porque Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. Entonces,
Todo lo que es evangelio es buena noticia. Lo que no es buena noticia no es evangelio y no es de Cristo, no es de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Y por último vamos a ver Isaías 48. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Era la referencia que les había dado. Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nunca cambia con nadie. Con nadie. Alabado sea Dios. Así es que, terminando de contestar estas preguntas, ¿llegará a ser la Biblia un libro obsoleto? Pues claro que no, nunca. Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Es el libro más impreso en toda la historia de la humanidad. Es el libro más traducido a cantidad de idiomas, cantidad de lenguas, cantidad de dialectos. Es el más traducido. Y nunca ha pasado y nunca pasará. Como creyentes es vital entender esto, porque es necesario para que puedas vivir la palabra de Dios. Tú no puedes vivir la palabra de Dios si tú piensas que, pues es que lo que dicen los 4 evangelios, pues nada más fue para los discípulos y nada más lo pudieron vivir los discípulos. No es así. Lo que dicen los 4 evangelios también es para nosotros hoy en día, aquí y ahora. También es para ti, hoy en día, aquí y ahora. No importa de que estés enfermo. Cristo te puede sanar aquí y ahora, siempre. No importa qué necesidad tengas, Cristo la puede suplir aquí y ahora, siempre. Es que he pecado mucho, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, dile, Padre mío, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados, te pido perdón por ellos. Yo acepto y reconozco, Señor Jesucristo, que tú veniste a esta vida, a este mundo, a morir en la cruz para el perdón de mis pecados. Yo recibo ese perdón. En tu nombre yo recibo ese perdón, porque sí creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de mí. Y yo recibo tu perdón. Y junto con tu perdón recibo mi sanidad. Junto con tu perdón recibo prosperidad. Junto con tu perdón recibo riqueza. Junto con tu perdón recibo oportunidades de vida grandes, extraordinarias, para dar testimonio de ti siempre. En nombre de Cristo Jesús, que así sea en tu vida, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nos vemos la próxima, ¿sale? Van a conectarse para conectarme yo. ¿Sí? ¿Ok? No se olviden que Dios los bendice y yo también. Nos vemos la próxima.